Bien, bien, bien. A ver, ya está grabando la clase. A ver, permítame compartir. Pantalla completa. Compartir. Ok. Bueno, ya está grabando. Y tengo la teoría de que aquí no se puede guardar la grabación porque las clases son un poquito más largas. Y creo que el archivo es muy pesado. Y creo que Teams no tiene esa capacidad para esa cantidad, para ese archivo, para un archivo tan pesado. Creo que por eso no se guardan las grabaciones, por más que grabemos. Bien. A ver, a ver, a ver. ¿Listo? Ok. Bien, la anterior clase, miren, les había dado algunos ejemplos prácticos de... Aquí está, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, esto pues... ¿Por qué salía a cero? Estaba pensando mucho. Y era porque, miren, realmente no hay desplazamiento, porque el trabajo es de un nivel de referencia, digamos, hasta aquí, ¿no? De hecho, solo así hay trabajo. En, en este caso, como estamos en el plano, en este caso Z sería el nivel de referencia, bueno, el plano sería el nivel de referencia, y como nos hemos movido así, pues el trabajo es cero, ¿no? De hecho, las constantes, bueno, ¿por qué no las he considerado? Simplemente porque al final igual se van a restar, no pasa nada. Bien, ¿dónde está? Uy, uy, ¿dónde está? Creo que era esto. No, o lo borré. Ah, aquí está. Qué raro, qué raro. Bueno, como les decía, miren, existen varios sistemas con masa variable. Sí, ya saben, los cohetes, existen muchos sistemas con masa variable. ¿Sí? Entonces, este es un caso. Esto es del examen del anterior semestre. ¿Sí? Miren, por ejemplo, o sea, no hace falta leer, pero imaginen que ustedes tienen una cadena. Miren, tienen una cadena y pues esta cadena tiene peso. ¿Sí? No hay nada más. Entonces observen que cuando el movimiento sea en esta dirección, esta sección va a ir ganando masa. O sea, va a ir ganando masa. Y esta sección, al hacerse más pequeño, su masa pues va a ir disminuyendo. Y bueno, de este lado, su masa va a ir aumentando. En otras palabras, es un sistema que pues posee masa variable. Esto es un problema clásico. Es un sistema pues que posee masa variable. ¿Sí? Bien. Bueno, este problema es bastante sencillito. A ver, está. Ahí está. Muy bien. Ya. Entonces, recordaremos un poquito, ¿sí? Bien, la fuerza es igual a la derivada. Obviamente aquí se sobreentiende que es. Se sobreentiende que es sumeter la fuerza resultante respecto al tiempo de la masa por la velocidad. En este caso, como ya la masa ya no es constante, entonces no puede salir de la derivada, ¿verdad? ¿Verdad? Pero yo les aconsejo, hay varios casos en los que es mucho mejor dejarlo así, ¿sí? Bien, entonces pasemos a leer. Muy bien, dice, una cadena metálica de peso total, ojo, peso, es bien importante saberlo, porque a veces creo que a todos nos pasa confundir peso con masa, ¿sí? De peso total, W y longitud L. ¿Qué pasa alrededor de una polea fija de radio despreciable? Es sujetada y cuelga en la configuración mostrada, ¿sí? En el instante determinado se suelta la cadena permitiéndose que adquiera movimiento. Suponiendo despreciable cualquier efecto de rozamiento, determinar la velocidad de la cadena en el instante en el que el último eslabón de la misma tiene contacto con la polea alrededor de la cual se abraza, ¿sí? Bien, habíamos quedado que, por ejemplo, para ese sistema, pues uy, este pedacito va ganando masa, ¿verdad? Su masa va a ir elevándose. ¿Esto por qué? Porque el otro lado pues le transfiere masa, ¿ok? Y el otro pedazo pues y el otro pedazo obviamente pues va disminuyendo su masa. En este caso es un sistema pues que tiene masa variable, ¿ok? Ya, ahora antes de empezar esto, a ver, yo les hago una pregunta. ¿Qué es un elemento de línea para ustedes? A ver, a ver, a ver. Está bien, digamos, si yo le hago zoom, no sé, aquí, voy a dibujar una lupita, esto parece un protón, pero está bien, si yo le hago zoom a esta línea y no sé, le hago zoom y pues lo que voy a ver va a ser una sección con área. A ver, ¿están de acuerdo en eso? O sea, una línea,
estamos hablando de geometría, ¿sí? De geometría analítica. Una línea cualquiera, una función, digamos, y igual a x más b, ¿no ve? Una función así, digamos, como yo lo tengo en el plano, no es como que yo le pueda hacer zoom y pues ver a un momento la línea tiene área, ¿sí? Eso es erróneo. Un elemento de línea es, pues, como su nombre lo dice, es la asociación de puntos. Los puntos no tienen dimensiones. Por lo tanto, esto está mal, ¿sí? No tiene área. Eso es un elemento de línea, ¿ok? No tiene área. No hay área, ¿no? No es como que yo le haga suma a la línea y pueda ver que tiene un área de sección transversal, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer para estos casos, fíjense que lo que vamos a hacer es considerar a la cadena como un elemento de línea, ¿ok? Es un elemento de línea, ¿ya? Vamos a asumir que no tiene área, ¿sí? Generalmente, bueno, a no ser que les digan lo contrario. Si les dicen que tiene una área de sección transversal, entonces lo consideran, ¿ok? ¿Sí? Esa es la primera consideración que vamos a asumir. Entonces vamos a asumir que es un elemento de línea. Entonces vamos a ver aquí, ya saben que es un elemento de línea, ¿no? Entonces, uno. Primero lo que vamos a hacer es la cadena es un elemento de línea, ¿sí? Es un elemento de línea. Eso es lo primero, ¿sí? O sea, no hay, ya saben, no es como que, ya saben, le puedo hacer zoom y ver su área, ¿sí? Es un elemento de línea. Esto me va a dar como consecuencia que la densidad, entonces la densidad, ¿se acuerdan? Yo no lo puedo expresar como masa sobre volumen porque la línea no tiene volumen, ¿sí? Entonces, esto me va a dar como definición que la densidad va a ser igual a masa sobre unidad de longitud. A esto se le llama densidad lineal, ¿ok? Bueno, se le llama densidad lineal, ¿ok? O sea, es masa por unidad de longitud, ¿sí? Y eso nos lleva al segundo punto, ¿sí? A ver cómo sería. A ver, un momentito. Ay, ¿dónde está? Ah, sí. La cadena es uniforme. ¿Qué significa eso? Que pues la densidad es la misma. O sea, la densidad es la misma para todo el punto, para toda la cadena, ¿ok? Esas son las dos consideraciones que vamos a manejar. Ya saben, la cadena es un elemento de línea y la densidad, la cadena es uniforme. O sea, densidad constante, ¿sí? Que pues simplemente va a ser igual a la masa sobre unidad de longitud, ya que una línea pues no tiene volumen, ¿no? No tiene sentido. Muy bien, ya, con esas consideraciones, bueno, volveremos a leer el problema. Dice, una cadena metálica de peso total W y longitud L. Entonces, miren, puedo calcular, aquí voy a escribir solución. Fíjense que puedo calcular, con otro color, solución. Miren, como me dice que el peso total es W y la longitud es L, entonces la densidad va a ser igual al peso sobre la gravedad, que es la masa, multiplicado por la longitud, ¿verdad? Y esta es constante para toda la cadena, ¿sí? Es constante para toda la cadena, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ya que la densidad, peso es masa por gravedad, entonces la gravedad pasa a dividir y la masa es peso sobre gravedad. Muy bien, ya tengo mi primer dato. Dice, en un instante determinado, listo. En un instante, bueno, la polea alrededor de la polea fija de radio despreciable es sujetada y cuelga en la configuración mostrada. ¿Ok? Listo. En el sistema, en un instante determinado se suelta la cadena permitiéndose que adquiera movimiento. Esto que se suelta, esto implica que la velocidad inicial pues es cero, ¿no? Listo. Suponiendo, suponiendo despreciable cualquier efecto de rozamiento, eso es bien importante, porque al hacer que no haya rozamiento, que no haya pérdida, esto me hace que en las poleas las tensiones sean iguales, ¿verdad? Porque si existiera fricción en la polea, eso haría que las tensiones difiriesen de manera exponencial. ¿No? Tienen una relación exponencial que lo vieron en mecánica técnica 1. ¿Sí? Suponiendo despreciable cualquier efecto de rozamiento, determinar la velocidad de la cadena en el instante en que el eslabón de la misma, en el instante, perdón, en el que el último eslabón de la misma tiene contacto con la polea alrededor de la cual abraza. Muy bien. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer es, pues, voy a dibujar la cadenita.
Bueno, aquí está, ¿no? Y pues aquí, es la cadena, cuya longitud inicial, fíjense que es 3/4 de L. Ya, listo. Y aquí vamos con el otro pedazo de cadena. Bien, de aquí que habíamos dicho, a este elemento le vamos a llamar elemento de masa 1. ¿Sí? Elemento de masa 1. Y a este le vamos a llamar elemento de masa 2. ¿Ok? ¿Dónde? Donde de esto podemos concluir que, pues, para empezar, la masa 1, aquí lo voy a escribir, la masa 1 más la masa 2 es igual al peso sobre la gravedad, ¿verdad? ¿Verdad? Y a esta, pues, le voy a llamar mi ecuación número 1, ¿sí? La masa 1 más la masa 2 es igual al peso sobre la gravedad. Pero, bueno, aquí, pero la masa es variable, por lo tanto, es función del tiempo, ¿sí? La masa 1 es función del tiempo, la masa 2 es función del tiempo, y esto simplemente es igual al peso sobre la gravedad. Fíjense que las variables, ya que masa 1 pierde masa y la que m2 gana masa, entonces serían masas variables, por tanto son funciones del tiempo. Pero aunque las dos sean variables, la suma debería ser constante, ¿sí? Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, aquí ya hemos calculado la densidad, entonces lo que vamos a hacer es siempre, primero vamos a asumir el movimiento de la polea, el movimiento de la cadena, que obviamente pues se va a mover en esa dirección, ¿no? Va a tener una aceleración y una velocidad en esa dirección. Estamos asumiendo nada más. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, a este pedazo, siempre les aconsejo que al pedazo que gana masa le llamen X, ¿ok? No, porque pueden llamarle X al pedazo que pierde masa, pero suele haber una confusión con los límites de la integral que vamos a llevar vamos a llegar a una integral y suele haber cierta confusión con esos límites. Sí, porque hay que multiplicarlo por -1, hay que hacer algunas cositas. Porque recuerden, si gana masa, como masa 2, pues como m2 gana masa, m2 punto, la derivada, tiene que ser mayor a 0, ¿verdad? Porque está ganando más. Y de aquí, m1 puntito, o sea, la razón de cambio de la masa tiene que ser menor a 0. ¿Sí? Tiene que ser menor a 0 porque está perdiendo masa. Pero en magnitud son iguales, ¿ok? A este pedazo le vamos a llamar X. Bien, al pedazo, y pues esto lo voy a mover ahí. Perdón, esto lo voy a mover aquí abajito. Y este otro pedazo, pues obviamente, sería como la longitud de la cuerda es L, pues simplemente sería L menos X, ¿verdad? Simplemente, pues sería L menos X, ¿ok? Listo. Muy bien. Entonces, a ver. Entonces, bueno, L menos X, X, ya está. Muy bien. Ahora, miren, vamos a utilizar una parte que dice que desprecie cualquier efecto de rozamiento. Esto me dice que puedo yo despreciar que las tensiones en la polea son las mismas. Entonces, esto lo voy a expresar de una mejor manera. Voy a hacer diagramas de cuerpo libre. Vayamos para el elemento de longitud de L menos X. Fíjense que aquí existiría una tensión, ¿verdad? Aquí habría una tensión. Este es el diagrama de cuerpo libre. Aquí habría una tensión. Apuntando hacia abajo, estaría la masa 1 multiplicado por la gravedad. Y pues el movimiento sería hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. La aceleración hacia arriba, ¿ok? Bien. Ahora vamos con el elemento que gana masa. Le hemos llamado masa 1, ¿no? Ya está bien. Entonces vamos a hacerlo por el elemento más grande. Esta es la cadenita. Entonces aquí abajo, el peso, bueno, realmente se encontraría en el centro de masas, ¿verdad? Pero esto lo hago con fines didácticos, para no saturar el dibujo, ¿sí? Y sería masa 2 por la gravedad, ¿sí? Y pues obviamente, también aquí arriba estaría la misma tensión. Esto porque estamos despreciando los efectos de la fricción de la polea, ¿sí? La tensión.
Listo. Observen que no hay ninguna otra fuerza más. ¿Sí? Este es el diagrama de cuerpo libre 1. Le voy a llamar DCL1 y este va a ser DCL2, diagrama de cuerpo libre 2. Muy bien, muy bien. Entonces ya aquí ya tengo los diagramas de cuerpo libre. Entonces podemos hacer simplemente que escribamos DCL1 va a ser igual. Observen que al estar conectados en la misma polea, la velocidad para uno, la aceleración y la velocidad para uno va a ser la misma para ambas, ¿sí? El módulo, la dirección no, pero el módulo sí. Vamos con el diagrama de cuerpo libre 1. Decimos, sumatoria de fuerzas, bueno, fuerza no nos ya, ¿para qué sumatoria de fuerzas? Fuerza resultante es igual a la masa, perdón, la derivada respecto al tiempo de la masa 1 multiplicado por la velocidad, ¿ok? Observen que en este caso únicamente existiría la tensión menos la masa 1 por la gravedad. Esto va a ser igual a la derivada respecto al tiempo de la masa 1 multiplicado por la velocidad. Bien, vayamos con el diagrama de cuerpo libre 2. DCL2, ¿sí? Esto lo voy a bajar un poquito. Listo. DCL2. Entonces lo mismo, lo mismo, ¿no? Fuerza es igual a la derivada respecto al tiempo de la masa 2 multiplicado por la velocidad. La velocidad es la misma para ambos elementos. A esta ecuación, pues, llamémosle la ecuación número... A ver, ¿qué ecuaciones? Ya hemos puesto nuestra ecuación. Esta va a ser nuestra ecuación número 1 y esta va a ser nuestra ecuación número 2. A esta le llamaremos nuestra ecuación número 3. Listo. Muy bien. Entonces, aquí, si escribimos un poquito, tenemos que sería la masa 2 por la gravedad, la masa 2 por la gravedad menos la tensión va a ser igual a la derivada respecto al tiempo de la masa 2 multiplicado por la velocidad. ¿Ok? Muy bien. Bueno, creo que me equivoqué. Esta es la ecuación número 3. Listo. Listo. Ahora observen que podemos sumar las ecuaciones 2 y 3. Entonces aquí vamos a colocar 2 más la ecuación número 3. Miren que podemos sumarlo. Observen que las tensiones se cancelan. Entonces lo único que me queda es masa 2 por la gravedad menos la masa 1 por la gravedad. Masa 2 por la gravedad menos la masa 1 por la gravedad. Pero fíjense que la derivada es distributiva respecto de la suma. Entonces miren, por eso a veces no es bueno desarrollarlo. Entonces simplemente aquí tengo corchetes, masa 1 más masa 2. Todo esto multiplicado por la velocidad. ¿Sí? Al sumarlo es como si lo hubiera factorizado la derivada, ¿no? De todas maneras son equivalentes. Pero esto, según la ecuación número 1, observen que me dice la ecuación número 1. Si bien la masa 1 y la masa 2 son variables, la suma es constante. Por lo tanto, esto simplemente es el peso dividido entre la gravedad. ¿Sí? Que es constante, porque el peso es constante, ¿no? Entonces simplemente aquí tengo la masa 2 por la gravedad menos la masa 1 por la gravedad. Si peso, si está muy bien. Gravedad al cuadrado. Raro. A ver. Entonces aquí sería, eso sigue siendo masa por la aceleración. ¿Sí? Bien. Ya está. Pero observen que no hemos calculado las masas. Miren, aquí tenemos la longitud. Ahora, sabemos que la densidad es peso sobre... Miren, la densidad es masa sobre unidad de longitud. Por lo tanto, miren, la masa 2 va a ser igual a la densidad, que es constante, multiplicado por x, ¿verdad? Y la masa 1 va a ser igual a la densidad multiplicado por L menos x. ¿Están de acuerdo? Claro, es como si utilizara la masa es densidad por volumen, pero en este caso, como no tiene volumen, densidad por longitud. ¿Sí? Miren, ahora esto lo podemos reemplazar en nuestra expresión. Podemos factorizar gravedad. Podemos factorizar gravedad al cuadrado.
Bueno, podemos factorizar gravedad al cuadrado. Sí, está bien. Y aquí tengo que la masa 2 es ρ por x. Es la densidad. Es ρ por x. ¿Sí? Menos. La masa 1 es ρ por L más ρ por x. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces esto sería igual al peso. Simplemente sería el peso. Pero observen que el peso... Ah, sí, por eso. Ya. Observen que el peso... Bueno, aquí también me falta algo. El peso de la formulita de la densidad, miren, densidad del peso es densidad por gravedad por longitud, ¿sí? Entonces el peso es igual a la densidad por gravedad por unidad de longitud. Entonces aquí sería densidad por gravedad por longitud por la aceleración, ¿sí? De aquí, bueno, ρ por x, si encuentran algún error, no duden en decirme. Bueno, a ver, gravedad está bien. Ρ por x menos ρ por, como es menos, ¿está bien? Menos la masa 1, tensión menos la masa 1, está bien, ρ por L menos ρ por x. Muy bien. Ahora sí, por eso me extrañaba que saliera la gravedad al cuadrado. Entonces, gravedad con gravedad se simplifica. Rho con rho con rho con rho se simplifica. Entonces, fíjense que aquí tenemos la gravedad. Tenemos gravedad. Y aquí tenemos 2 veces x menos L. Esto va a ser igual a L por la aceleración. Listo. Miren, de aquí, por las relaciones cinemáticas diferenciales, sabemos que la aceleración es igual a la velocidad por la derivada de la velocidad respecto a x. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, miren, aquí podemos reemplazarlo. Gravedad sobre longitud por 2 veces x menos L va a ser igual a la velocidad por la derivada de la velocidad respecto a x, ¿verdad? Esto es simplemente la relación de proporcionalidad. Muy bien. Miren aquí, esto ya es una ecuación diferencial. Podemos pasarlo a multiplicar el diferencial de x. Entonces simplemente tenemos gravedad por 2 veces x menos L. Todo esto por el diferencial. A ver. Dejaremos un poquito más despacio. Sí, sería gravedad sobre L por 2 veces x menos L. Todo esto multiplicado por el diferencial de x es igual a la velocidad por el diferencial de velocidad. Observen que podemos proceder a integrar esta ecuación. Podemos integrar, ¿sí? Muy bien. Entonces, cuando x vale, observen, cuando x vale, miren, cuando x vale 2 quintos de L, entonces aquí tengo, cuando x vale 2 quintos de L, la velocidad vale 0 porque estamos en la velocidad inicial, ¿sí? Y cuando x vale L, me pide calcular la velocidad, ¿sí? Porque, miren, me dice determinar la velocidad de la cadena en el instante en que el último eslabón de la misma tiene contacto con la polea alrededor de la cual se abraza, ¿sí? Entonces, a ver. Muy bien. Muy bien. Entonces sería cuando la longitud es L. Entonces, lo único que debemos hacer es, pues, integrarlo. Tengo gravedad, aquí esto se mantiene. Esto se mantiene, gravedad sobre L. Bueno, aquí simplemente tengo x al cuadrado menos L por x. Todo esto evaluado de 2 quintos de L hasta L de velocidad al cuadrado medios. Muy bien. Entonces aquí simplemente tengo gravedad sobre L. A ver, lo trataremos de evaluar. Gravedad sobre L. Bien, aquí tenemos x al cuadrado. Entonces simplemente sería L al cuadrado menos L al cuadrado. ¿Está bien? Menos 2 quintos sería 4. 2 quintos al cuadrado. 4/25 de L al cuadrado. No puede salir negativo. Está bien. 4/25 de L al cuadrado menos. Aquí si reemplazamos, aquí sería 2 quintos de L. 2 quintos de L al cuadrado.
Sí, está muy bien. Entonces aquí tenemos que va a ser la velocidad sobre 2. Listo. Bueno, esto se hace 0, ¿no? Sí, está bien. L. Aquí esto se hace 0. Entonces aquí simplemente tengo 2 quintos. A ver, podemos factorizar L cuadrado. Factorizaremos L cuadrado. Entonces simplemente tengo gravedad por longitud. A factorizar se queda la gravedad por la longitud y pues por 2 quintos menos 4 sobre 25. Esto es igual a b al cuadrado medios. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuánto sale esto? A ver, gravedad. Si lo multiplicamos esto por 5 tengo 10, 6 sobre 25, ¿no? Sí, pues si lo multiplico por 5 tengo 10, 25, 6 sobre 25 y aquí tengo b al cuadrado sobre 2. Muy bien. Entonces de aquí podemos ver, aquí falta la L, ¿sí? Entonces de aquí sería 12. Entonces la velocidad es igual a raíz de g, sería 12 sobre 25 por GL. Pero 12 es 4 por 3, entonces 2 sale, ¿no? Sería 2 quintos de la raíz cuadrada de 3 G por L. Y esta era la respuesta. ¿Sí? Como verán, no es muy complicado, era bastante sencillo. Es bastante sencillo. Ahora, miren, ¿cómo pueden verificar su respuesta? Como se dice, algebraico, como esto es velocidad, fíjense que aquí tengo unidades, la gravedad tiene unidades de longitud sobre t a la menos 1. Y aquí tengo unidades de longitud, porque L es longitud, ¿no? Entonces, miren, todo lo demás pasa a ser adimensional. Por lo tanto, la velocidad simplemente sería raíz de longitud por t elevado a la menos 2 por longitud, ¿sí? Si aquí se observan, tengo raíz de longitud al cuadrado por t elevado a la menos 2. Sacando de raíz, tengo longitud por tiempo a la menos 1. Y observen que es dimensionalmente correcto. Siempre tiene que salir es dimensionalmente correcto, ¿ya? Esta es una muy buena manera de comprobar sus respuestas, ¿sí? Entonces, bueno, ¿alguna preguntita? Ya saben, para estos casos lo que vamos a hacer es asumir que la cadena es un elemento lineal, elemento de línea, ¿sí? Segundo, que es uniforme, a no ser que les digan lo contrario. Si les dicen lo contrario, pues la densidad es variable, ¿sí? A no ser que se les diga lo contrario. Ya, esas son las dos. Ahora, y también, ya saben, de la ecuación de Newton, como la masa ya no es constante, no puede salir de la derivada, ¿sí? No puede salir de la derivada. ¿Ok? Ya, claro, como es una variable. Muy bien, ¿alguna preguntita? Y esto nomás no era un problema muy, muy complicado. ¿Sí? Bien, a ver, pasaremos. Sí, ¿Sí? los límites de la integración, ¿podría explicar, Ah, por ya. favor? Esos límites de la integración pues vienen del problema. Miren, si observas, bueno, aquí dice que en un instante determinado se suelta la cadena. ¿Eso qué implica? Que la velocidad inicial va a ser 0, ¿verdad? 0. Pero cuando b vale 0, ¿cuánto vale x? Miren, como aquí hemos colocado que este pedazo vale x, si vamos a ver, le damos un zoom, si vamos a la gráfica, cuando todo está al inicio, x vale 3 quintos, ¿verdad? Entonces, por eso le he colocado 3 quintos, ¿ya? Entonces, por eso está 3 quintos de L. Entonces, cuando la velocidad es 0, x, fíjense, como aquí le hemos colocado x vale 3 quintos, porque es al inicio, ¿no? Oxi, ¿Sí? Ah, Oxi, perdón. pero creo que le Pero está colocó dos puntos. 2 quintos le puso. Ucha. A ver, le colocaremos 3 quintos. Ah, era que me digan, pues. A ver, 3 quintos. Ah, lo vi mal. Bueno, a ver, veremos que salió algo raro. A ver, debería salir casi lo mismo. A ver, no nos hemos equivocado en ningún signo. 2 quintos le he colocado, ¿no? Cierto, era 3 quintos. A ver, pues, a ver, veremos. Debería salir raro. A ver, lo volveremos a resolver. Uy, 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 uy. No vi esa parte. A ver, entonces aquí sería 3 quintos de L. A ver, veremos qué sale. Qué raro. A ver, tal vez debería salir lo mismo. Debería salir lo mismo. En teoría. Uy, casi. Ay, no, casi, casi. Un momentito. Déjenme. Ah, ya, pero como les dije, siempre debe darles dimensionalmente correcto. A ver, también 3 quintos
luego vale L, ¿no? Si 3/5 hasta que vale L. Muy bien. Muy bien, pero ahora aquí hay algo raro. A ver, revisaremos un cachito. Todo está bien, ¿no? Tensión hacia arriba menos la masa 1 por la gravedad, masa 2 por la tensión. Bueno, al sumar ambas ecuaciones, las tensiones se simplifican. Tengo masa 2 por la gravedad menos la masa 1 por la gravedad. Muy bien. Ahora, la masa 2 es la densidad por X, ¿no? Porque es lineal. La masa 1 va a ser la densidad por L menos X. Muy bien. Entonces aquí tengo la masa 2 es la densidad por X. Está bien, menos la densidad por la longitud, menos la masa 1 que es la densidad por L, más, está muy bien, menos 1 es la más, y está bien, a ver, debería dar lo mismo. A ver, aquí tenemos gravedad. Ah, creo que no hace falta que borre solo la parte donde he evaluado, ¿no? A ver, escribiremos así, gravedad sobre L por X al cuadrado menos LX, ¿no? Todo esto evaluado desde que vale 3/5 hasta que vale L. Esto es igual a velocidad al cuadrado medios. Muy bien. A ver, lo voy a resolver en dos filas. ¿Dónde está? Bien, aquí sería, a ver, si integramos, sería gravedad sobre L por, a ver, 3/5. 3/5. ¿Cuánto? 3/5 elevado al cuadrado, 9/5. 9/25. ¿Sí? 9/25 elevado al cuadrado menos 3/5 de L. 9/25 elevado al cuadrado menos 3/5 de L al cuadrado. Todo esto debería ser menos. Ahí lo hice al revés. Bueno, de todas maneras aquí sería... Ay, no pues. Me estoy chacreando. A ver. Esto lo haré así. Solo vamos a pasar aquí. Y aquí sería... que vale L al cuadrado menos L al cuadrado, ¿verdad? Menos, ahí está. 9/5 de L al cuadrado menos 3/5. Esto va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre 2. Bien, a ver, aquí tengo gravedad. Gravedad sobre L. Bien. Ahora, bueno, menos, bueno, podemos factorizar L cuadrado, tengo G por L, factorizar L cuadrado, con el signo negativo tengo que es 3/5 menos 9 dividido entre 25. Todo esto va a ser igual a B al cuadrado menos. Muy bien, entonces puedo volver a restar, lo multiplico por 5. ¡Wow! ¡Qué curioso! Miren, lo multiplico por 5, he hecho un homero. Bueno, miren, si lo multiplico por 5 aquí tengo 15, ¿no ven? Si tengo 15 menos 9 es 6. ¡Wow! Va a salir lo mismo. ¡Qué interesante! Como dicen, hice un homero. Irónicamente salió la misma respuesta. No me lo esperaba. Entonces fíjese que aquí sería que B simplemente vale, B vale raíz cuadrada de 12 sobre 25. Está bien, ¿no? Sí, pues porque sería, si lo multiplico por 5, 15. Está bien, 12 sobre 25, G por L. Pero como 12, bueno, aquí simplemente sería que de aquí tengo que simplemente la velocidad es 2/5 de 3GL. Bueno, o sea, llegué a la respuesta, pero hice un homero. Triunfé a pesar de mi idiotez. Bueno, gracias por esa aclaración. Muy, muy buena observación. Sí, se las debo. Ok. Pero irónicamente hemos llegado a la misma solución. Bien, entonces, ya saben, ¿no? Como les dije, es bastante sencillo. No es muy complicado los sistemas con masa variable. ¿Sí? Entonces, vayamos a este. ¿Qué tal si en lugar de la velocidad me pide el tiempo? A ver, dice, este problema es de la práctica. ¿Sí? Dice, una cadena uniforme de longitud total A. La longitud total es A, ¿no? Entonces, ya saben cuáles son nuestras consideraciones. Si es las consideraciones que vamos a tomar siempre y cuando no nos digan lo contrario es que la cadena es un elemento lineal, ¿sí? Que es decir que no, ya saben, no tiene área, ¿no? Y dos, la cadena pues es uniforme. Eso significa que la densidad lineal, la masa por unidad de longitud, es constante, ¿sí? Estas son las dos consideraciones que vamos a manejar, siempre y cuando no les digan lo contrario. Entonces, aquí vamos a hacer la misma consideración. Aquí esto justamente lo quiero resolver porque esta B está dentro de la raíz.
dentro del logaritmo neperiano. Ya, solo por eso, esa era, ha sido un error de typeo. Ya, dice, una cadena uniforme de longitud total A tiene una posición 0 menor a B, tiene una posición 0 menor a B y está pendiendo por el extremo de una mesa. Sí, voy a dibujar la mesita. Dibujamos la mesita. Está partiendo por el extremo de la mesa. Ahí está la mesita, ¿no? Tenemos de una mesa sin rozamiento. Observen que aquí hay mu, pero este era para el problema número 9, porque el problema número 9 te pedía resolverlo con mu, ¿sí? El problema número 9 era lo mismo, solo que te pedía resolverlo cuando hay fricción, ¿ok? Dice, una cadena uniforme de longitud total A tiene una posición de 0 menor a B menor a A y está pendiendo por el extremo de una mesa sin rozamiento. Calcular el tiempo que gasta la cadena para deslizarse totalmente sobre la mesa. Bien, a ver, dibujaremos la cadenita. Vamos a dibujar la cadenita. Esta es la cadenita. ¿Listo? Bien, ahora observen que el movimiento va a ser, para empezar, en esa dirección, ¿sí? Esto siempre traten de asumir la aceleración y la velocidad va a ser en esa dirección, ¿ya? Me dice que tiene una posición 0 menor a B menor a. Entonces, ¿qué significa? Que este pedazo vale B, ¿verdad? Ese pedacito vale B. Ahora, observen que al pedazo que le voy a llamar X, al pedazo que gana masa, siempre llámenle X, ¿ya? Porque, como les dije, cuando le llaman al pedazo que pierde masa X, se van a confundir un cachito con las integrales. Pero les tendría que salir la misma respuesta. Incluso ustedes pueden llamarle a este pedazo, pueden llamarle X. Y esto ya este otro pedazo podemos llamarle A menos X, ¿verdad? Pero van a ver que así los límites de la integral son un poquito confusos, ¿sí? De salir les va a salir lo mismo, pero son más confusos. Entonces yo les recomiendo siempre al pedazo que va a ir ganando masa, llámenle X, ¿ya? Porque así se evitan un error de signo, es un error de signo que pasa, ¿ya? Al pedazo que gana masa le vamos a llamar X. ¿Ok? Al pedazo que gana masa le vamos a llamar X. ¿Sí? Al pedazo que gana masa. Siempre al pedazo que gana masa. Este va a ser el elemento que le voy a llamar M1. ¿Sí? Y este pedacito le voy a llamar M2. Fíjense que tiene masa variable. El pedazo que va a ir ganando masa se va a ir haciendo cada vez más y más pesado. Y el pedazo que va a ir perdiendo masa se va a ir haciendo cada vez más y más liviano. Entonces, miren a ese otro pedacito. Como la longitud total de la cadena es A, entonces este pedazo pues simplemente vale A menos X, ¿sí? ¿Qué le voy a llamar? Pues M2. Muy bien. Ahora haremos un diagrama de cuerpo libre. Fíjense que aquí pues las tensiones van a ser las mismas, ¿no? Entonces, a ver, ahí era mejor que primero dibuje la cadena. Bien, aquí voy a dibujar la cadenita que está en posición horizontal. Y observen pues que aquí, para empezar, aquí habría una tensión, ¿no? Si existiera una fuerza de rozamiento, simplemente le colocan la fuerza de rozamiento y cambian la, la, el diagrama de cuerpo libre. Muy bien, aquí habría una tensión. Hacia abajo, obviamente, estaría apuntando la masa. Aquí sería la masa 2 multiplicado por la gravedad, ¿no? El peso. Bien, y pues hacia arriba, hacia aquí arriba estaría, pues obviamente la normal. Este va a ser mi diagrama de cuerpo libre para M2. Bien, vayamos con el diagrama de cuerpo libre para el elemento M1. Más o menos, pues está así, ¿no? El elemento, este es DCL. A ver, primero la tensión. Sería la misma, ¿no? La tensión estaría apuntando, en este caso, ya saben, como una regla mnemotécnica pueden utilizar que la tensión siempre sale del cuerpo. Sí, es una regla mnemotécnica. ¿Por qué? Ya ustedes pueden justificar. La tensión, ya está. La tensión, aquí está, tensión. Entonces, hacia abajo estaría apuntando la masa 1 por la gravedad. Si existiese fricción, simplemente habría una fuerza aquí que va a ser μ por la normal. ¿Sí? Nada más. Muy bien. Ahora, el movimiento, pues, para empezar, va a ser en esta dirección.
y ambos pues tienen la misma aceleración, ¿verdad? Y la misma velocidad, obviamente. Bien, este es el diagrama de cuerpo libre de M1. Muy bien. Muy bien, ya hicimos el diagrama de cuerpo libre. Entonces, aplicamos la segunda ley de Newton. Decimos, empecemos con DCL, diagrama de cuerpo libre de M2. Bien, sería simplemente que la tensión, nada más, ¿no? Sería la tensión es igual a la derivada respecto al tiempo. Bueno, haremos nomás. Sumatoria, bueno, fuerza es igual a la derivada respecto al tiempo de la masa 2 multiplicado por la velocidad. Ya saben, como la masa ya no es constante, no puede salir de la derivada. Entonces aquí simplemente tengo tensión. Tengo tensión, solamente tensión, ¿no? Tensión va a ser igual a la derivada respecto al tiempo de la masa 2 multiplicado por la velocidad. Sí, solo sería eso. Bien. Vayamos al diagrama de cuerpo libre de M1. En este caso, aquí simplemente sería la masa 1. Bueno, a ver, M1. Aquí simplemente sería masa 1 por la gravedad menos la tensión va a ser igual a la derivada respecto al tiempo de la masa 1 multiplicado por la velocidad, que en este caso son las mismas. Si existiera una polea, bueno, sería un poquito más complicado. Esta va a ser mi ecuación número 1 y esta va a ser mi ecuación número 2. Muy bien, podemos sumar la ecuación 1. Podemos sumar la ecuación 1 más la ecuación número 2. Observen que las tensiones se cancelan. Entonces lo único que tengo es que la masa 1 por la gravedad es igual a, bueno, puedo factorizar, bueno, no es tanto factorizar, pero puedo aplicar una propiedad de la derivada. La derivada respecto al tiempo es igual a la masa 1 más la masa 2 multiplicado por la velocidad. Muy bien. Ahora, nos faltan algunas ecuaciones más. Para empezar, la masa 1. Para empezar, nos faltaría definir la densidad. Ya saben, siempre vamos a asumir que el elemento es lineal y es uniforme, o sea, tiene densidad constante. Miren, incluso el enunciado me dice que es uniforme. Entonces, aquí sería simplemente que la densidad es igual a la masa total del cuerpo, a la masa total, dividido entre la longitud total, que va a ser A. Y esta densidad se va a mantener para todo el cuerpo, ¿verdad? Y pues de aquí, con esto podemos concluir que la masa 1 es igual a la densidad por X. Y que la masa 2 es igual a la densidad, pues por A menos X, ¿no? Muy bien, y además como la suma va a ser constante, esta va a ser la masa total. Aquí tengo la masa 1 por la gravedad, que va a ser igual. Esto se convierte en masa total, porque si bien los sumados no son constantes, pero la suma es constante. Esto es simplemente la masa total, ¿verdad? Y al ser constante puede salir ahora sí puede salir de la derivada. Masa total por la aceleración. ¿Listo? Muy bien. Ahora sabemos que la masa 1 es la densidad. Miren, aquí hay tiene longitud A y la aceleración lo estamos llamando también como A. Entonces haremos esto para evitar confusiones. Le colocaremos A así, ¿ya? Es A de aceleración, porque la otra A es de longitud. Miren aquí parece aceleración. Podemos confundirnos. Entonces, dice que la masa 1 es la densidad por X. La masa 1 es la densidad por X. Todo esto por la gravedad. La masa total es igual a por la densidad. Todo esto por la aceleración. ¿Sí? Todo esto por aceleración. Listo. Observen que la densidad con densidad se cancela. Y pues aquí tengo que la aceleración, bueno, para evitar ciertas confusiones, vamos a decir que la aceleración, ya saben, es la ecuación es la velocidad por la derivada de la velocidad respecto a x, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, aquí lo voy a escribir. Simplemente aquí tendría g sobre a por x por la velocidad, por la derivada de la velocidad respecto a x. ¿Listo? Listo. Está bien, ¿no? Densidad con densidad se va, x con x está muy bien. B. Listo.
Ahora, miren, podemos tratarlo esto como ya una ecuación diferencial. Lo voy a escribir aquí para escribir en varias columnitas. Esta es nuestra ecuación diferencial que tenemos que resolver. Entonces, lo voy a escribir aquí. La gravedad sobre aceleración por x, por el diferencial de x, va a ser igual a la velocidad por la derivada de la velocidad por el diferencial de velocidad. Observen que podemos proceder a integrar. Integramos. Aquí lo podemos integrar. Y aquí lo podemos integrar. ¿Listo? Listo. Velocidad, no está velocidad, listo. La velocidad al inicio es 0, porque me dice que parte del reposo, ¿no? Y x al inicio, fíjense que vale b. Por lo tanto, al inicio, x vale b. X vale b hasta una longitud x. Hasta una longitud de x. Lo voy a integrar hasta una longitud de x. Van a ver por qué, que es simplemente para calcular la ecuación del tiempo. ¿Ya? Y aquí tengo la velocidad. ¿Ok? Muy bien. Observen que aquí sería. A ver. Ahí está. Aquí tengo, bueno, la gravedad y A, que no es aceleración, es longitud. Creo que eso lo hicieron para confundirnos. La gravedad y A. Y aquí simplemente tengo, bueno, esto integrarles con la mente, ¿no? Aquí sería 2 veces A. X al cuadrado menos B al cuadrado, ¿no? Esta ecuación diferencial con la mente lo resolvemos. B sobre 2. Listo. De aquí notemos que podemos obtener que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de G sobre A por X al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Sí? Esta es la función para la velocidad. ¿Sí? Entonces, con esto, fíjense que puedo calcular la velocidad para cualquier instante de distancia. Para cualquier distancia. Pero, observen que la velocidad es igual a la derivada de x respecto al tiempo. Es la derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, podemos proceder esto a integrarlo. Como la velocidad, aquí voy a escribir, como la velocidad es igual, la velocidad es la derivada de x respecto al tiempo, la derivada del desplazamiento respecto al tiempo, y esto es simplemente igual a todo esto. Muy bien. Ahora miren, aquí ya podemos plantear una ecuación diferencial. Aquí voy a tener diferencial de x sobre raíz cuadrada de x al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Listo? Y esto va a ser igual a raíz de gravedad sobre aceleración, no, perdón, sobre A, que es longitud, miren la confusión. Todo esto por el diferencial del tiempo. Bien, esta es una ecuación diferencial que debemos resolver, es bastante sencilla. Fíjense que podemos procederlo a integrar. Esta vez no lo voy a evaluar con las integrales porque quiero hallar la función, ¿ya? Entonces a esta le llamaremos I1 y esta pues, esta es T nomás es, ¿no? Entonces, I1, esta le llamaremos, no sé qué número de ecuación será. Creo que es la ecuación número 3, ¿no? Sí, es la ecuación número 3. Bien, entonces calcularemos la integral. Calcularemos la integral. Haremos un cambio de variable. Por eso no todos los límites, porque hay que cambiar los límites más y me da flojera. Y haremos un cambio de variable. El cambio de variable sería secante, ¿no? X que sea igual a B por la secante de teta. Sí, secante, a ver. Sí, pues tangente más 1 es secante, sí, y secante menos 1 es tangente, sí, está bien. Entonces, aquí podemos proceder a derivar. El diferencial de x es simplemente b, la derivada de secante es secante de teta por la tangente de teta por el diferencial de teta. Podemos procederlo a reemplazar en nuestra integral, ¿no? Entonces, I1 simplemente va a ser igual a la integral de b por la secante de teta por la tangente de teta por el diferencial de teta, todo esto dividido entre la raíz cuadrada de x al cuadrado sería b al cuadrado por la secante al cuadrado de teta menos b al cuadrado.
Listo. Bien, fíjense que la b se simplifica. Con esto se va, ¿no? Porque sale de la raíz y se cancela. Entonces aquí tengo que esto va a ser igual a la integral de la secante de teta por la tangente de teta por el diferencial de teta. Todo esto sobre secante menos 1 es tangente, tangente cuadrado. Secante cuadrado menos 1 es tangente cuadrado. Por lo tanto, aquí simplemente tengo tangente de teta. Observen que las tangentes se cancelan. Ay, qué bonito es esto. Bien bonitos, ¿no? Bien bonitos, ¿no? Cuando se simplifica todo y te queda algo bien bonito. Cuando encuentras el cambio de variable exacto es exquisito cuando se simplifica todo. Bien, y aquí simplemente tengo la integral de secante, que la integral de secante es logaritmo neperiano de secante de teta más la tangente de teta. Listo. Pero estamos en teta ahorita, entonces para eso vamos a hacer un triangulito. Haremos un triangulito. Uy, no, está feo este triángulo. Vamos a hacer nuestro triangulito. Entonces, secante es hipotenusa. La hipotenusa vale x sobre cateto adyacente. B, por lo tanto, el cateto opuesto simplemente vale, aquí sería x al cuadrado menos b al cuadrado, ¿no? Sí, está bien. Y aquí pues estaría el ángulo teta. ¿De dónde? Pues podemos obtener que la secante de teta vale b sobre b. Bueno, de aquí sería que la secante de teta pues simplemente vale b, no, x sobre b, que cumple. Y la tangente de teta vale raíz cuadrada de cateto opuesto, x menos b cuadrado, sobre cateto adyacente, b. Entonces podemos reemplazarlo, todo esto en nuestra integral. Por eso no lo he evaluado los límites, porque cuando haces sustitución, cambia los límites de la integral, ¿no? Y es más, para mí es más fácil integrarlo, luego volver y reemplazar los límites. Es más fácil para mí. Bien, entonces aquí vamos que la integral 1 es igual al logaritmo neperiano de secante, que vale x sobre b, más tangente. Secante más tangentes, ¿no? No estoy equivocando. Sí, es más. Bueno, secante más tangente. Secante más tangente. Tangente que vale raíz cuadrada. Vale raíz cuadrada. Vale raíz de x al cuadrado menos b al cuadrado. Todo esto dividido entre b. Listo. Y esta es la integral. Podemos reemplazar esto en la ecuación número 3. En 3. ¿Sí? Bueno, aquí reemplazaremos ya la integral. Cuando t vale 0, x vale b, ¿verdad? Cuando t vale 0, x vale b. Y pues yo quiero el tiempo para cuando x es igual a a, ¿verdad? Eso es lo que me dice, ¿no? Cuando t vale 0, fíjense, en t sub 0, x vale b. Pero yo quiero cuando x vale toda la longitud a, que es cuando ese tiempo, ese sería el tiempo para cuando la cadena se suelta completamente de la mesa, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está. Entonces simplemente sería en la ecuación número 3, yo tengo que el logaritmo neperiano, esto lo puedo copiar. Listo, logaritmo neperiano. Pero todo esto evaluado desde b hasta a. Esto simplemente es raíz de g sobre a, que no es aceleración, por si acaso es longitud de la cadena, por aquí sería tiempo nomás. T. Listo. Bien, aquí simplemente ya sería cuestión de evaluarlo y reemplazarlo. Entonces t va a ser simplemente pues, raíz de a sobre g por paréntesis logaritmo neperiano o logaritmo natural de, bueno, aquí tengo a más raíz cuadrada de x, bueno, aquí sería raíz cuadrada de a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿sí? Bien, todo esto dividido entre b, ¿no? Como es una suma de fracciones homogéneas, no pasa nada. Menos el logaritmo neperiano, bueno, el valor absoluto, aquí no vamos a ser tan rigurosos matemáticamente porque no hay tiempo negativo, ¿no? Entonces, no hay tiempo negativo, estas cosas, las longitudes no pueden ser negativas, ¿sí? No es como que digan una cadena va a ser de longitud menos 5 centímetros. No tiene sentido, ¿no? Entonces, por lo tanto, el argumento nunca va a ser negativo,
Tampoco va a ser 0, ¿no? Porque asumir que la cadena tenga longitud 0 es absurdo. Por eso estoy desprendiéndome de los valores absolutos, ¿ya? Menos el logaritmo neperiano de, aquí sería b sobre b, que vale 1, más raíz cuadrada de b al cuadrado menos b al cuadrado, que vale 0, sobre b, ¿no? Entonces todo este logaritmo neperiano, pues se convierte, todo esto es igual a 0, porque el logaritmo neperiano de 0 es 1. Perdón, logaritmo neperiano de 1 es 0, ¿no? Entonces aquí tengo que el tiempo simplemente es igual a la raíz cuadrada de la aceleración sobre la gravedad por el logaritmo neperiano de a más raíz cuadrada de a al cuadrado menos b al cuadrado, todo esto dividido entre b. Y esa, si no me equivoco, es la respuesta de la práctica. Listo. Miren, bueno, aquí no es una integral muy complicada, es una integral facilita. Pero bueno, ya la hemos integrado. Entonces, ya saben, pueden o directamente, fíjense, otra manera de resolver esta ecuación es resolver la ecuación diferencial. Miren, aquí tienen, bueno, hemos llegado a esta ecuación, ¿no? Fíjense que aquí hemos llegado a la ecuación de g sobre a por x, ¿no? G sobre a por x, que va a ser igual a la aceleración. Pero la aceleración es la derivada segunda de la posición respecto al tiempo, 2 veces. Y esto sería g sobre a por x. Fíjense que también pueden resolver ustedes esta ecuación diferencial. No es muy complicada, incluso tiene solución, esta ecuación diferencial tiene solución directa, ¿verdad? Si no me equivoco ¿cuál era? Creo que era que, sí está bien, la derivada de la posición respecto al tiempo, entonces, si no me equivoco, ¿cómo era la integral, la solución? P de x por e elevado a la integral de q y más constante por e elevado a la menos la integral de p de x, algo así es, ¿no? La solución para esta ecuación, de esta forma. Y fíjense que aquí vale 0, ¿no? Y pues van a llegar a la misma solución. Solo que hay una relación, ¿no?, que existe entre los neperianos y los exponenciales, solo por ahí. Ah, no, con los hiperbólicos, si no me equivoco. Bueno, el punto es que les va a llegar como e y algo y tienen que transformarlo para llegar a esta solución. ¿Sí? También pueden resolver la ecuación diferencial. Les debería salir lo mismo. Pero miren, este método es más sencillo, no requiere saber tantas ecuaciones diferenciales o algo tan complicado. Ah, sí, esa es la solución, es sí, así es, ¿no? Si tienes una solución de este tipo, si tienes una ecuación diferencial de u' más, si no me equivoco, es p de x por u, que va a ser igual a q de x, si no me equivoco, la solución es así, ¿no? E elevado a la menos integral de p de x por el diferencial de x, todo esto por q de x, por e elevado a la integral de p de x por el diferencial de x más una constante. Sí, esa es la solución, ¿no? Simplemente lo reemplazan en la fórmula y también van a llegar a la solución. Sí, pero tienen que hacer un cambio de variable porque esto es para una ecuación de primer orden. Y aquí tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Tienen que hacer un cambio de variable y resolver 2 veces la misma ecuación diferencial con la misma forma. Y van a llegar a lo mismo, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿alguna preguntita? Bueno, bien, a ver, vayamos a este otro caso, que no hemos visto con flujo básico. Bueno, en este caso es flujo en peso, pero es prácticamente lo mismo. Este problema es bien sencillito, es del libro del ingeniero Molina. Dice, un material seco en polvo, eso también es de examen, generalmente entraba varias veces en examen. Un material seco en polvo, cemento, se descarga desde un depósito hacia un transportador de banda a razón de, miren, me dice que es 3000 libras por minuto. Y recuerden muy bien, en el sistema inglés libra es peso. Ya eso siempre no se olviden eso, ¿sí? ¿Cómo se muestra en el diagrama? La velocidad de la correa transportadora es 5 pies sobre segundo. Miren, aquí tengo velocidad, 5 pies sobre segundo. Hallar la diferencia de la tensión interna en la correa entre las secciones A y B. La diferencia de las tensiones, ¿sí? Entonces, miren, a ver, voy a dibujar aquí la correa. Lo haremos con otro color. Voy a dibujar aquí la correa. Ay, qué hecho. Bueno, aquí está la correa. Fíjense que sobre esta correa hay tensión. Me pide calcular la diferencia de las tensiones, ¿no?
Entonces, aquí hay una tensión T1 y pues aquí hay una tensión T2. Y pues aquí hay pues una cosa de cemento que va aumentando de masa. Porque miren, se va depositando más masa. Entonces aquí va entrando esto, ¿no? El flujo en peso, ¿sí? Entonces va ganando masa, se va haciendo, la correa va cada vez aguantando más peso, ¿sí? Se va incrementando la masa. Y obviamente pues la velocidad tiene esta dirección, ¿sí? Bien, volveremos a leer la pregunta. Dice, un material seco en polvo, cemento, se descarga desde un depósito hacia un transportador de banda a razón de 3.000 libras por minuto. Entonces eso es, el dato de 3.000 libras por minuto sería el flujo en peso, ¿verdad? Porque libra es en el sistema inglés es peso, ¿sí? Minuto. Entonces, libra es peso, ¿no? Ahora, el flujo másico, bueno, se sigue cumpliendo. Incluso pueden deducir esta ecuación. ¿Se acuerdan que masa es igual al peso? Peso es igual a la masa por la gravedad. Observen que podemos derivar esto respecto al tiempo. Miren, aquí tengo el flujo en peso es igual a la gravedad es una constante por el flujo en masa. Entonces, miren, de aquí puedo despejar que el flujo en masa es igual al flujo en peso sobre la gravedad. ¿Sí? Bueno, bastante sencillo de deducir. Entonces aquí tengo ya la relación de flujo en peso y flujo en masa. ¿Sí? Muy bien. Ya está. Listo. Ahora, vean, entonces podemos hacer un diagrama de cuerpo libre. Podemos decir positivo todo lo que apunta hacia la derecha, a la dirección de la velocidad. Entonces decimos, fuerzas sería T1 menos T2 es igual a la derivada respecto al tiempo de la masa por la velocidad. ¿Sí? Pero miren que el enunciado me dice, ¿cómo se muestra en el diagrama? Bueno, la velocidad de la correa transportadora es de 5 pies sobre segundo. Entonces la velocidad, fíjense que es una constante. 5 pies sobre segundo. ¿Sí? Hallar la diferencia de tensión interna en la correa. Simplemente me pide hallar la diferencia, o sea, la resta, ¿no? Entonces, observen que al ser la masa variable, sería así, la derivada de la masa respecto al tiempo, que es multiplicado por la velocidad más, como es un producto, debo derivarlo como un producto, ¿no? Más la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Observen que la velocidad es constante, por lo tanto su derivada vale cero. ¿Sí? La velocidad es constante, por lo tanto su derivada vale cero. Entonces aquí yo tengo una ecuación que sería T1 menos T2 es igual a el flujo másico por la velocidad. Bien, de aquí simplemente, y esto era de un examen, y estaba muy facilito. De aquí simplemente tengo delta T porque me pide la diferencia en tensión, ¿verdad? Y el flujo másico es el flujo en peso sobre la gravedad multiplicado por la velocidad. Entonces, aquí simplemente tengo que el flujo en peso es 3.000 libras por minuto. Tengo que es 3.000. Entonces lo divido entre la gravedad, 32,2, pero estoy en minutos. Entonces, un minuto tiene 60 segundos, ¿no? Por un minuto tiene 60 segundos y la velocidad es 5 ft sobre segundo. Listo. De donde la diferencia de tensiones, que es lo que me pide calcular, bueno, si gustan pueden calcularlo. ¿En cuánto sale, muchachos? Como verán, no es muy complicado. Aquí le voy a colocar libras fuerza. ¿Sí? ¿Alguna preguntita? Ya saben, siempre en el sistema inglés libra es peso, no es masa. Muchos se confunden. Yo me confundía mucho con eso. Porque salían cosas raras. Bien, Oxy, ¿sí? dale 7.76. Muchas gracias. 7.76. Y eso sería, eso simplemente era la respuesta. 7.76. Listo. Solo, y eso era todo. Eso era todo. Eso era todo, chicos. Ahora, observen que este sistema está ganando masa. ¿Sí? Este sistema, observen que está ganando masa. ¿Ya? Digamos, si en alguna razón no fuese así y existiese un, no sé, por aquí un huequito y saliera masa, saliera flujo, o sea, sería ya más liviano.
¿sí? Entonces, lo único que deben hacer, como está perdiendo masa, tiene que ser negativo, ¿sí? Si pierde masa, tiene que ser negativo, ¿ok? Nada más. Si gana masa, es positivo. Si pierde masa, es negativo. Si es que, no sé, aquí no sé, hay un hueco, que sale agua, no sé, que sale algo más, lo que hace que pierda masa y demás. ¿Ya? Si en lugar de ganar masa, perdiese masa, simplemente le cambian de signo y le colocan negativo, ¿sí? Ya. Entonces espero que este problema era de examen. Estaba bastante sencillo. Ya. Muy bien. A ver, pasemos al siguiente problema. Bien, este problema se puede resolver por dinámica. Es facilísimo. Pero lo vamos a resolver por la ecuación de la cantidad de movimiento. ¿Ya? A ver, vamos a partir de... disculpen un momentito, por favor. Me dio sed. Ya. Bien. Dice, bueno, antes de leerlo, vamos a partir de esta ecuación. La fuerza es igual a la derivada respecto al tiempo. En esta ocasión voy a utilizar P, ¿sí? Donde, bueno, aquí por si acaso, esto es una ecuación vectorial, ¿no? P, la cantidad de movimiento P, es simplemente la masa por la velocidad. Observen que tienen la cantidad de movimiento y la velocidad tienen la misma dirección, ¿sí? Entonces, fíjense que yo lo puedo tratar esto como una ecuación diferencial. Entonces, simplemente digo F por el diferencial de t pasa a multiplicar, y aquí simplemente tengo diferencial de p, vector, ¿no? Entonces, ¿listo? Podemos proceder a integrar desde un tiempo t sub 0. Cuando en un tiempo t sub 0 va a haber una cantidad de movimiento inicial, ¿sí? Y aquí va a haber una cantidad de movimiento final, hasta un tiempo t. Si reordenamos esta ecuación, obtenemos esta ecuación muy bonita, que es la cantidad de movimiento inicial más la integral de la fuerza por el diferencial del tiempo es igual a la cantidad de movimiento final. Y miren que aquí con esto observen que no se conserva la cantidad de movimiento, porque dicen conservación de la cantidad de movimiento, pero ¿por qué se conserva? Bueno, uno es por el teorema de Noether, ¿no? Porque, bueno, ya les dije. Bueno, aquí para que no me digan nada, lo vamos a borrar y lo voy a colocar tau. ¿Sí? Esta cantidad, por si acaso, se le llama impulso. Es impulso, ¿ya? Es el impulso. ¿Sí? Imputo escrito. Impulso. Ya, es el impulso, ¿sí? Creo que es impulso. Ya. Es el impulso, ¿ok? Esta cantidad es el impulso, ¿ya? Es la fuerza que le aplico a una partícula en un determinado tiempo, ¿sí? También se considera como digamos, si yo tengo una figura de fuerza versus tiempo, pues aquí tengo una curva, el impulso sería esta área, ¿sí? El área bajo la curva de fuerza versus tiempo, ¿ya? Observen que si esto vale 0, digamos, si el impulso valiese 0, es decir, si la integral de f por el diferencial de tiempo fuese igual a 0, ¿qué me da? Ahí recién se conserva. Recién me da que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que la cantidad de movimiento inicial, que la cantidad de movimiento se conserva sí y solo sí, siempre y cuando la fuerza resultante, las fuerzas externas, sean igual a 0, ¿ok? ¿Ya? Siempre que las fuerzas resultantes sean igual a 0. Si no es igual a 0, no se conserva la cantidad de movimiento. ¿Ya? Muy bien. Espero que quede claro esta parte. Por ejemplo, en una colisión, miren, si hacemos un diagrama de cuerpo libre, hay dos fuerzas, F1 y F2. No me digamos que ya han colisionado y ya están volviendo. Hay dos fuerzas, F1 y F2. Pero F1 por acción y reacción tendría que ser igual a F2. Fíjense que la fuerza resultante es igual a 0. Por lo tanto, la cantidad de movimiento se conserva, ¿sí? La cantidad de movimiento se conserva siempre y cuando la fuerza resultante sea igual a 0, ¿ya? Eso era una pregunta de un examen de auxiliatura del prefa. De hecho, te daba una oración y tenías que completar qué está mal aquí. Y tenías que escribir que la cantidad de movimiento se conserva siempre y cuando sea igual a 0. La fuerza resultante sea igual a 0.
Ya. Bien, bueno, esto espero que quede claro. ¿Alguna pregunta? Bueno, esta ecuación es bien importante. Lo voy a enmarcar. Uy, no sé si se puede enmarcar. Le voy a hacer una casita. No sé cómo enmarcarlo. A ver. Esta vez va a ser la ecuación de la casa. Ya, bueno. Esa es una ecuación, ¿sí? Ahora, esas ecuaciones, fíjense que es aconsejable utilizar esta ecuación, la que está enmarcada con verde, cuando yo tengo variables, cuando mis variables son masa, velocidad, fuerza y tiempo. Cuando yo tengo estas variables, no utilicen Newton. Yo les aconsejo que utilicen esto. Van a ver que va a salir rapidísimo. Les aseguro. Se van a tardar más en escribir. Cuando tengan esas variables. Fíjense que, miren, cuando tenga masa, velocidad, fuerza y tiempo. ¿Sí? Dice, el bloque de 10 libras, A, pero esto es peso por si acaso, ¿no? Alcanza una velocidad de 1 pie sobre segundo en 5 segundos. Fíjense que tengo velocidad, tiempo, bueno, peso y fuerza. Determine la tensión en la cuerda y el coeficiente de fricción cinética entre el bloque A y el plano horizontal. Ignore el peso de la polea. El bloque B pesa 8 libras. ¿Sí? Fíjense que tengo todas las variables. Entonces, pueden resolver por Newton, no hay problema. Pero miren, este es un método más rápido. A ver, entonces aquí, como aquí ya tenemos el diagrama, voy a rayarlo encima para evitar dibujar. ¿Aquí qué estaría? Aquí estaría la tensión, ¿no? Bueno, como la polea es ideal, la tensión se repite, ¿verdad? En las máquinas, de verdad, las tensiones no son iguales. Hay que hacer un análisis más complicado. Apuntando hacia abajo estaría obviamente el peso de B. Y aquí también apuntando hacia abajo sería el peso de A. Apuntando hacia arriba estaría la normal. Y pues como el movimiento vamos a suponer que es hacia la derecha, la fuerza de rozamiento siempre se opone. Entonces aquí este sería el peso de A. Este sería el peso de B, ¿no? Sería la tensión, aquí tengo, esta sería la normal. Y esto sería mu por la normal, ¿sí? Y el movimiento, pues obviamente va a ser en esa dirección, ¿sí? De esa manera. De esa manera va a ser el movimiento. Muy bien. Muy bien, entonces aplicaremos esta ecuación. Ojo, a ver. Miren, aquí me olvidé algo. Esto es una cantidad vectorial. Y esto es una cantidad vectorial. Bien, la cantidad de movimiento es masa por velocidad, ¿sí? Entonces, bien, vayamos al step. Dice el bloque de 10 libras. Entonces, bueno, la cantidad de movimiento inicial, bueno, alcanza una velocidad de 1 pie en 5 segundos a partir de reposo, que significa que la velocidad inicial es 0. Por lo tanto, a ver, vayamos para el bloque A. Ay, bloque. Vayamos para el bloque. Vayamos para el bloque A, ¿sí? Reemplacemos en la ecuación número 1, ¿sí? Le voy a llamar 1. En la ecuación número 1, ¿sí? La cantidad de movimiento inicial es 0 en I más 0 en J. No hace falta que sepan esto, pero no está de más, ¿sí? De hecho, yo me voy a ir por el camino largo. Más. Pero, ¿cómo lo podemos hacer ya? 0 en I más 0 en J, mu por la normal. Bueno, de aquí la normal es igual al peso de A, ¿no? A ver, lo haremos de esta manera. Haremos en el eje X. Eje X, ¿sí? La cantidad de movimiento. Positivo a la derecha. Es decir, todo lo que apunta hacia la derecha va a ser positivo, ¿ya? Entonces, en el eje X tengo cantidad de movimiento inicial en el eje X, 0, porque la velocidad inicial es 0, más la integral de la fuerza resultante, que sería la tensión menos, eso es en el eje X, ¿no? La tensión menos mu por la normal, pero la normal vale simplemente, es el peso de A, ¿verdad? La normal es igual al peso de A. Todo esto por el diferencial del tiempo, ¿sí? Esto va a ser igual, esto pues sería simplemente igual a la cantidad de movimiento final, que va a ser igual a la masa de A por la velocidad final, que es la velocidad que yo quiero calcular, ¿sí? Entonces fíjense que miren lo rápido que voy a calcular.
Esto sería desde t hasta 5 segundos, que es lo que me dice el enunciado. Miren, en 5 segundos. Me pide determine la tensión en la cuerda y el coeficiente de fricción. Entonces miren aquí, de hasta 5 segundos simplemente tengo t menos mu por el peso de A. Todo esto multiplicado por 5 va a ser igual a la masa de A por la velocidad final. Listo, ya tengo una ecuación. Bien, vayamos por el bloque B. Vayamos para el bloque B. Bloque B. Positivo todo lo que apunta hacia abajo, ¿ya? Todo lo que apunta hacia abajo es positivo. Entonces, sería el peso de B menos la tensión. Bueno, la cantidad de movimiento inicial es 0, ¿no? Porque al inicio no hay movimiento. Más la integral, en este caso sería desde 0 hasta 5. ¿De qué? De la fuerza resultante, que sería en este caso el peso de B menos la tensión por el diferencial del tiempo, que va a ser igual a la masa de B por la velocidad final. Como están conectados por la misma polea, la velocidad es la misma. Muy bien. Entonces aquí simplemente tengo el peso de B menos la tensión. Lo bonito de estas ecuaciones es que me relaciona el tiempo sobre 5 va a ser igual a la masa de B por el diferencial, perdón, todo esto por la velocidad final. ¿Listo? Miren, ya tengo las ecuaciones. Velocidad conozco, la velocidad final conozco porque me dice que vale, la velocidad final, miren, me dice que vale un pie, entonces simplemente vale 1. Entonces aquí simplemente tengo que la tensión, bueno, aquí voy a dibujar 5 veces T menos mu por el peso de A. ¿El peso de A cuánto vale? El peso de A vale 10 libras, entonces menos 10 por mu, bueno, en este caso sería menos 50, ¿no? 10 por 5 es 50. 10 por mu, que es lo que quiero hallar, va a ser igual a la masa, que es 10 sobre 32,2. Multiplicado por la velocidad, pues que vale 1. Listo, miren, ya tengo una ecuación. Y aquí tengo otra, el peso de B, según el problema me dice que pesa 8 libras, ¿ok? Entonces, como pesa 8 libras, sería 8 por 5, 8 por 5 es 40, ¿no? 40 menos 5 veces T es simplemente la masa de B es 8 sobre 32,2 por la velocidad es 1. Miren, o sea, he obtenido bien rápido, o sea, no he tenido que utilizar como tengo tiempo, ¿no? ¿Cómo sería? La aceleración, ¿cómo era? La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Quiero la aceleración, como la velocidad final es esto, despacio, pico y... Bueno, ese método es válido, pero miren, este es un método alternativo. Y si gustan esto, ustedes resuélvanlo. Y ahí les va a salir. Aquí simplemente van a calcular T, obviamente en libras fuerza, porque estamos en el sistema inglés, y mu. Como verán, es bastante sencillo. ¿Sí? Miren, me he tardado más en escribir. Y eso todavía pueden saltarse varios pasos, porque en este caso, como la fuerza es constante, esta ecuación, miren miren, como la fuerza es constante, puede salir, miren, en este caso la fuerza es constante, no es función del tiempo. Entonces simplemente sería así, cantidad de movimiento inicial más la fuerza resultante por delta t. Esto va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Y listo, y realmente no hacía falta que integremos todo esto y nada más. No hacía falta, yo lo hice creo que por flojera, no sé. Bueno, ¿sí? Ok, bueno, ustedes lo resuelven, es un sistema de ecuaciones bastante sencillo, miren, solo lo único que tienen que hacer es restar esto, o sumarlo, perdón, y ya tienen mu. Bien, vamos con el siguiente problemita. A ver, este es más bonito. Aquí hay algo bien interesante, que es la fricción. No, cierto, no hay fricción aquí. ¿Qué hora ya es? Ya es 3:25. No, creo que vamos a terminar rápido hoy día. Todavía tenemos tres problemas más. Estos dos de aquí son de examen, así que vamos a resolverlo también. Miren este problemita. El paquete de 40 kilogramos se lanza con una rapidez de 4 metros sobre segundo sobre una carretilla de 20 kilogramos de masa. Bueno, la carretilla tiene 20 kilogramos de masa. Si se desliza sobre la superficie lisa y choca sobre el resorte, determine la velocidad de la carretilla en el momento en el que el paquete comprime por completo el resorte.
¿Cuál es la compresión máxima del resorte? Ignore la resistencia al rodamiento de la carretilla. Lo haremos otra vez. A ver, vayamos con las partes importantes. Dice, el paquete de 40 kilogramos de masa. Esto es importante. La masa es 40 kilogramos. ¿Sí? 40 kilogramos. Se lanza con una rapidez de 4 metros sobre segundo. Fíjense que aquí me da una inclinación. ¿Ok? Sobre la carretilla de 20 kilogramos. Sobre la carretilla de 20 kilogramos. Sobre la carretilla de 20 kilogramos de masa. Si se desliza sobre la superficie lisa, ojo, lisa, fíjense que al inicio, cuando se desliza, porque fíjense que tiene que caer, primero tiene que deslizarse, luego va a llegar al resorte, ¿ya? Si se desliza sobre la superficie lisa y choca con el resorte, determine la velocidad de la carretilla en el momento en el que el paquete comprime por completo el resorte. ¿Cuál es la compresión máxima del resorte? Ignore la resistencia al rodamiento. Bien, para empezar vamos a ir con el inicio de la colisión, ¿sí? Primero, observen que no hay rozamiento, eso es bien importante. Al no haber rozamiento, no hay interacción. ¿Sí? No hay interacción. ¿Por qué? A ver, por ejemplo, las ruedas del auto ruedan, vale la redundancia, gracias a la fricción. En este caso, como no hay fricción, aquí fíjense que no hay fricción, vean, no hay fricción, no pueden interactuar la carretilla y el paquete. ¿Qué significa eso? Que al inicio de la colisión, o sea, antes de que llegue al resorte, por si acaso, al inicio de la colisión, va a caer con una cierta velocidad, ¿verdad? Al no haber fricción, esta es la carretilla, ¿no? A ver, esto, necesito dos de estos. No, dibujaré bien la carretilla primero. A ver, otra vez, ahí. Más o menos, no, aquí. Nada, más o menos hasta aquí. Sí, no hay fricción. Y me dice también que ignore la resistencia al rodamiento de la carretilla. ¿Sí? Entonces, normal, ¿no? Esta es la carretilla, la pequeña carretilla. Donde, bueno, esto, necesito otro dibujito. Ahí, ¿no? Ahora sí. Uy. Muy bien, ahí está. ¿Listo? Ahora aquí voy a dibujar un paquetito. Aquí cae con una cierta velocidad, ¿no ve? Cae con una velocidad de 4 metros sobre segundo. ¿Sí? Cae con una velocidad pues de 4 metros sobre segundo. Con un ángulo de 30 grados. Con un ángulo de 30 grados, ¿sí? La velocidad de la carretilla es 0, ¿sí? Cuando ya se desliza sobre la carretilla antes de llegar al resorte, va a tener aquí una velocidad 1, la llamaremos, ¿sí? Pero la velocidad de la carretilla va a seguir siendo 0, ¿ya? Porque no hay forma de que interactúen, esto por el rozamiento. Como no hay rozamiento, eso es antes que llegue al resorte, ¿sí? Como no hay rozamiento, no pueden interactuar, ¿verdad? No pueden intercambiar energía, no pueden intercambiar energía cinética, por ejemplo. Entonces, la velocidad, una vez que caiga, como no hay rozamiento, va a ser 4 metros por segundo, la velocidad de la carretilla va a ser 0, va a caer, se va a deslizar un poquito sobre la carretilla, pero al no haber rozamiento, la carretilla no se va a mover, ¿ok? Bien, fíjense que aquí no hay fuerzas. Además de que, bueno, aquí hay una normal, pero aquí hay el peso, ¿no? O sea, fíjense que la normal y el peso se cancelan, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces miren algo interesante, ¿se acuerdan? La cantidad de movimiento, el vector cantidad de movimiento inicial más la integral de la fuerza por el diferencial del tiempo va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Observen que no hay, fuerzas. No hay fricción, todavía no he hecho contacto con el resorte, por lo tanto no hay fuerzas. ¿Qué significa esto? Que la integral vale 0. Y esto como consecuencia que me da, la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final, que es vector. Como tenemos un sistema de partículas, ya que la carretilla lo estamos considerando como partícula, entonces esto se convierte en una sumatoria de fuerzas. ¿Ya? Perdón, sumatoria de cantidades de movimiento. Muy bien. Entonces,
Ya, entonces, la cantidad de movimiento inicial es masa por velocidad, ¿no? Fíjense que la cantidad de movimiento inicial sería la masa por el vector velocidad. ¿No ve? La cantidad de movimiento, por si acaso, es la masa por el vector velocidad. Entonces, la cantidad de movimiento inicial va a ser la masa de la carretilla por la velocidad, el vector velocidad de la carretilla. No, perdón, sí, vector velocidad de la carretilla. Más la masa del paquete por el vector velocidad de, en este caso, del paquete. Esto va a ser igual, aquí le voy a colocar al inicio. Y esto va a ser igual a la masa de la carretilla por la velocidad de la carretilla final más la masa del paquete por la velocidad 1 le hemos llamado, ¿no? B1, obviamente vector. Vector del paquete. ¿Sí? Entonces, fíjense que la velocidad vale 0 en ambos lados de la ecuación. Por lo tanto, ya saben, siempre mucho cuidado al leer bien. Cuando no hay fricción, pues no pueden interactuar. No pueden interactuar la carretilla con el paquete. Por lo tanto, esto es 0. Ah, no, no. No. La carretilla, esto vale 0 y esto vale 0 de la carretilla, ¿no? Ambos valen 0. Bien, entonces tengo que la masa del paquete es de 40 kilogramos. 40 kilogramos multiplicado por el vector velocidad inicial del paquete. Fíjense que sería 4 multiplicado por el coseno de 30, ¿no? Sí, 4 por el coseno de 30 en i menos 4 por el seno de 30 en j. Bien, tengo aquí que la masa del paquete también es 40 y pues en este caso como se ha movido, como se está moviendo ya en forma vertical, porque no puede moverse hacia abajo, ¿no? Porque el suelo es inamovible para este caso, entonces simplemente va a ser, la velocidad simplemente va a ser v1 en i, porque no hay velocidad en j, ¿sí? A ver, aquí colocaré siempre sistemas coordenadas. Esto va a ser j, y esto va a ser i, ¿sí? Ya está. Entonces, fíjense que la velocidad 1, de aquí comparando las ecuaciones por identidad vectorial, la velocidad 1 simplemente vale 4 coseno de 30. ¿Ok? Esta es la velocidad número 1. Esta es la velocidad 1. Antes del impacto. Sí, antes de aquí llegue el resorte. El resorte es la única manera que tienen, ya sea el paquete con la carretilla de interactuar. ¿Sí? Muy bien. Bueno, esta es la velocidad. Bien, dice, si se desliza sobre la superficie lisa y choca con el resorte, determine la velocidad de la carretilla en el momento en que el paquete comprime por completo el resorte. Bien, entonces, ahora que me guardo estos dibujitos. Bueno, este dibujito, vamos a copiar y bien aquí. Muy bien. Bien, ya hemos hallado B1. Luego, chicos, se comprime el resorte, ¿no ven? Entonces aquí hay colisiona con el resorte y lo que va a pasar es que se va a comprimir el resorte. ¿No ve? Entonces, esto lo vamos a borrar. Y aquí le voy a dibujar el resorte más grande. Bueno, el resorte más grande. Entonces, todo este sistema, todo esto, en conjunto ya se mueve con una velocidad. Le llamaremos V2, ¿sí? Todo el sistema, todo el conjunto. Porque como ya se ha comprimido como máximo el resorte, todo el conjunto ya debería moverse con una velocidad conjunta. V2. Entonces, nuevamente hacemos. Fíjense que no hay fuerzas. Ya dirán en el resorte, pero claro, pero miren, en el resorte, si aquí dibujamos aquí hay una fuerza de oposición, pero hay una fuerza debido a la velocidad que le impide que el resorte se estire, ¿no? Eso solo pasa durante un instante, por si acaso. Entonces, fíjense que las fuerzas son cero, se cancelan. Entonces, eso como consecuencia que me da que la cantidad de movimiento se conserva. En este caso, como es un sistema de partículas, la sumatoria de la cantidad de movimiento al inicio va a ser igual a la sumatoria de la cantidad de movimiento al final. ¿Sí? Al inicio que tengo, únicamente tengo B1 por la masa 1. Y al final, ¿qué tengo? Tengo la masa de la carretilla más la masa del paquete. Todo esto por B2. ¿De dónde? Simplemente que B2, la velocidad B2, que va a ser la velocidad. ¿Cuál es la...? No. Dice, determine la velocidad de la carretilla en el momento en que el paquete se comprime por completo el resorte. Entonces simplemente va a ser la masa 1
por la velocidad dividido entre la masa de la carretilla. Ay, no. Paquete, masa del paquete, más la masa del paquete. Entonces, la velocidad 2 simplemente vale, la masa de la carretilla es 20, perdón, la masa del paquete es 40 y la masa de la carretilla es 20. Por lo tanto, aquí tengo 40 por 4 multiplicado por el coseno de 30. Todo esto dividido entre 40 más 20. Y esa es la velocidad. Y esa es la respuesta. ¿Cuánto sale, chicos? Aquí sería metros sobre segundo. ¿Cuánto sale, muchachos? Uf. 2.31. Ya. Uy, era que lo coloqué con blanco. 2,31. Listo. Y solamente es eso, ¿sí? Entonces ya saben, siempre que haya fricción, si no hay nada con lo que interactúen a ambos sistemas, digo, ambas partículas, que en este caso lo estamos considerando como partícula, no puede moverse porque no hay fricción, ¿sí? Siempre mucho cuidado con eso. Vayamos con el inciso B. Me dice cuál es la compresión máxima del resorte. Entonces eso es bastante sencillo, ¿no? Como no hay fricción, no se pierde energía, por lo tanto, la energía al inicio va a ser igual a la energía al final, ¿no? Entonces la energía al inicio simplemente va a ser 1/2 de la masa por la velocidad 1, perdón, 1/2 de la masa del paquete por la velocidad 1 al cuadrado. Listo. Y aquí, como sería 1/2 de la masa del paquete más la masa de la carretilla por la velocidad 2 al cuadrado más la energía cinética, ¿no? La energía potencial elástica, 1/2 de K por X al cuadrado. Listo. Entonces simplemente, bueno, aquí se puede cancelar. Se cancelan los 1/2, ¿no? Se simplifica, de hecho, si lo multiplico por 2. Entonces, aquí simplemente tengo que X es igual a la masa del paquete por la velocidad 1 al cuadrado menos la masa del paquete por la velocidad de la, más la masa de la carretilla por la velocidad 2 al cuadrado que ya le hemos calculado. Todo esto dividido entre el coeficiente de rigidez que vale K en raíz cuadrada. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto valía el coeficiente de rigidez? Me dice que vale 6 kilonewtons, entonces vale 6000 newtons. Por lo tanto, X simplemente va a ser la masa del paquete, si no me equivoco, es 40 por 2.31, ¿no? Que era no. Bueno, no hemos calculado, pero es 4 por el coseno de 30. Entonces, por 4 por el coseno de 30 al cuadrado menos la masa del paquete, que, bueno, la masa del paquete es 40, más la masa de la carretilla, que es 20, por la velocidad 2, que sería 2.31 al cuadrado, dividido entre el coeficiente de rigidez, que vale 6.000 kilonewtons, 6.000 newtons, perdón, 6.000, como dice 6 newtons, 6.000 newtons por cada metro. Aquí está, ¿no? 6 kilonewtons por cada metro sería 6.000 newtons. Listo, y esta sería la respuesta. Bueno, no es un ejercicio muy complicado. Uf. Calcúlamelo en milímetros. Creo que sale una cantidad bastante pequeña. Si sale una cantidad grande, pues lo calculan en metros. Ya. Y esto me lo calculan, por favor. Bien, entonces ya saben, la cantidad de movimiento se conserva si y solo si la fuerza resultante es 0. ¿Sí? Si es que la fuerza resultante no fuese 0, no se conserva la cantidad de movimiento. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. ¿Ya? Ya. Bueno, ustedes lo calculan. Bien, vayamos al siguiente problema. Este es del examen del anterior semestre. Bueno, aquí vamos a ver un poquito de colisiones. A ver, esto era facilito, ¿sí? Demostrar que si dos masas idénticas chocan frontalmente, de modo que el impacto es perfectamente elástico, o sea, el coeficiente de restitución vale 1, entonces ellas intercambian velocidades.
A ver, por si no se acuerdan los signos, miren, yo me acuerdo así. Imagínense que, bueno, a esto le voy a llamar B1 y a esto le voy a llamar B2, ¿ok? Eso es antes de la colisión. Y esto es después de la colisión. Ya saben, después de la colisión. Voy a ver un poquito más aquí. Después de la colisión. Yo lo voy a colocar como B1, ¿ya? B1. Y aquí le voy a colocar B2', ¿sí? Prima significa después de la colisión. La fórmula para el coeficiente de restitución, por si acaso, es menos, aquí sería B1 después del impacto, menos B2 después del impacto, sobre B1 después del impacto, no, antes del impacto, menos B2 después, antes del impacto, ¿sí? Ahora, fíjense, esta es la fórmula, ¿ok? Entonces, fíjense que, miren, como es en una sola dimensión, voy a llamar positivo a todo lo que esté apuntando a la derecha, ¿sí? Entonces, eso hace, esto lo voy a copiar, esa es la fórmula general. Bueno, esto lo enmarcaré. Sí, esta es la fórmula. Esta fórmula se aplica para todos los casos. ¿Ya? Aunque creo que era primero, sí, primero voy a hacer esto. Entonces, miren, como ya tengo mis sistemas de referencias, todo lo que apunta hacia la derecha es positivo, ¿sí? Ese es mi sistema de referencia. Me estoy dando una referencia. Entonces, observen que B1 apunta hacia la derecha, B2 apunta hacia la izquierda, por lo tanto es negativo, que hace que esto se convierta en positivo, porque menos por menos da más, ¿sí? Esto es positivo, ¿ok? Entonces, bueno, a ver, lo haremos de esa manera. Como B2 apunta, a ver, como B2 apunta hacia la izquierda, entonces como he dicho que hacia la derecha todo es positivo, entonces esto se convierte en negativo, ¿sí? Eso se convierte en negativo, ¿ya? Bien, hasta aquí está. B1', fíjense que apunta hacia la izquierda, por lo tanto, nuevamente también esto se convierte en negativo. ¿Listo? Y B2' pues sigue manteniéndose como positivo. Bien, de aquí fíjense que es para este caso, ¿no? Simplemente es para un caso X cualquiera, ¿sí? De esto pueden sacarlo para cualquier caso. Por ejemplo, si la colisión en lugar fuese de esta manera, entonces simplemente, como todo apunta hacia la derecha, se mantiene el numerador, ¿sí? Porque esto sería en este caso positivo y esto de aquí, paréntesis, positivo, ¿no? Y se mantiene tal y como está. Ya, pero esta es la fórmula general y en función de las direcciones le cambian el signo. ¿Ya? Bien, entonces aquí simplemente tendría E que va a ser igual a, bueno, menos por menos. Para este caso simplemente tendría que E, bueno, menos por menos da más, simplemente sería B1 más B2. Si no, no sé por qué se complican mucho con este coeficiente de restitución, con los signos en especial. B1 más B2. Uy, miren, aquí está elevado al cuadrado. Yo me acuerdo que mi docente de prefa no me enseñó esto, sino que nos enseñó todos los casos. Si esto se mueve así, así, para este caso es esta fórmula, para este caso es esta fórmula, sí, se las sabía todas. Pero luego descubrí esta ecuación y es más sencillo, es más fácil de acordarse. Solo tienen que saber la fórmula general, la formulita, y en función de las direcciones le cambian el signo, nada más. Bien, bien, pero dice, demostrar que si dos masas idénticas chocan frontalmente, de modo que el impacto es perfectamente elástico, bueno, ¿esto qué significa? Solución, aquí voy a colocar solución. Al ser el choque perfectamente elástico, significa que el coeficiente de restitución vale 0. No, perdón. Uy, error grave, error fatal. Vale 1. ¿Sí? Sí, el coeficiente de restitución vale 1. Cuando vale 0, significa que se ha incrustado, ¿no? Se incrusta dentro del otro, ¿no? Van a la misma velocidad. Demostrar que si dos masas idénticas chocan frontalmente. Esto es bien importante. Miren, dice que dos masas idénticas. Por lo tanto, bueno, aquí voy a volverlo a dibujar. Bueno, aquí está. Aquí este viene con una velocidad y este viene con una velocidad 2, ¿no? Luego, pues vamos a asumir que es de esta manera. Como dice intercambian velocidades, B1',
muchos utilizan 1, pero yo prefiero utilizar B2, B2' justamente por, ya saben, que mi U se parece a mi B. Entonces, miren, B2'. Entonces, ¿qué me pide demostrar? Me dice demostrar que si el impacto es perfectamente elástico, que implica que E vale 1, entonces ellas intercambian velocidades. ¿Qué significa? Que tenemos que demostrar, ojo, demostrar que B1 es igual a B2', que significa que están intercambiando velocidades, ¿verdad? Y nuevamente hay que demostrar que B2 es igual a B1', ¿sí? Bien, para esto, como es en una dimensión, basta con un solo eje. Entonces, ya saben, positivo a la derecha. Fíjense que la fórmula del coeficiente de restitución es normal, ¿no? Esto es facilito. Esto va aquí. La fórmula del buen coeficiente de restitución, esto simplemente es así, ¿no? Fácil, fácil muchachos. Esto va ahí, ¿verdad? Esto por si acaso sería igual a 1, porque me dice que... Entonces aquí, miren, tengo que B1' más B2' va a ser igual a B1 más B2, ¿sí? Esta ecuación va a ser mi ecuación número 1. Muy bien, ¿sí? No pueden asumir, ojo, no pueden asumir, que he visto que han hecho ese error mucho en sus prácticas, sobre todo cuando les he dado este problema, A escalarmente derivada de A respecto al tiempo, vector, esto es A derivada de A respecto al tiempo. Y directamente ha dicho, no, pero el coseno vale 0, listo, demostrado. No, no pueden asumir nada, a ver, no pueden asumir nada, ¿sí? Tienen que demostrar que vale 0, no asumir que vale 0, ¿sí? Bien, entonces, miren, ya está, ya tengo una ecuación, ¿sí? Bien, ahora podemos hacer la ecuación de la cantidad de movimiento. Como tenemos varias partículas, ¿cómo va la ecuación? La sumatoria de la cantidad de movimiento inicial, en este caso como es en una dimensión no pasa nada, ¿no? Va a ser igual a la sumatoria de la cantidad de movimiento final, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense que no hay fuerzas y en el momento de la colisión las fuerzas pues se cancelan, ¿verdad? Por acción y reacción. Entonces eso implica que la cantidad de movimiento se conserva, ¿sí? Entonces vamos al inicio. Miren, B1 es positivo porque apunta a la derecha. Sería masa 1, pero como tienen la misma masa, masa, ¿no? Simplemente masa. Masa por velocidad 1. Fíjense que B2 apunta hacia la izquierda, entonces sería negativo. Negativo por la masa por B2. Listo. Esto va a ser igual a B1 ahora apunta a la izquierda. B1', velocidad después del impacto. Esto sería negativo, ¿no? Ahí va. Esto sería negativo. Negativo hacia la izquierda. Más la masa por B2'. Y aquí apunta hacia la derecha. Entonces, fíjense que observen que las masas se cancelan. Y tengo que B1 menos B2 es igual a B2' menos B1'. B1'. Y esta pues va a ser mi ecuación número 2. Fíjense que si sumamos la ecuación 1 más la ecuación 2, fíjense que B2 se cancela. Entonces tengo 2 veces B1, ¿verdad? 2 veces B1 que va a ser igual a B1 con B1 se cancela y tengo 2 veces B2'. ¿De dónde? Fíjense que tengo que B1 es igual a B2'. ¿Qué significa esto? Que han intercambiado velocidades. Y esto es lo que se quería demostrar, ¿verdad? Eso es lo que se quería demostrar. Bien, podemos reemplazarlo ahora esto en la ecuación número, en la que gusten, ¿no? Podemos reemplazarlo en la ecuación número 2, ¿sí? Al reemplazar en la ecuación número 2, fíjense que, sí, como B1 es igual a B2', entonces aquí simplemente tengo B2' menos B2 va a ser igual a B2' menos B1'. Fíjense que se cancelan, ¿no? Perdón, B2', uy, miren aquí, estos dos se cancelan, entonces observen que de aquí puedo llegar a esta conclusión, que B2' es igual a B1'. Noten que no he asumido nada, ¿sí? Excepto las direcciones, pero como me dice que se intercambia, entonces necesariamente deberían apuntar en esas direcciones, ¿sí? Ya. Ahora, con respecto a la práctica, miren, había un problemita que pues, este problema, creo que uno o dos lo han resuelto bien. Porque, ¿qué han hecho? Digamos, respecto al tiempo, esto es igual a A por la derivada de A respecto al tiempo. Se les ha pedido demostrar, ¿sí? Entonces, ¿qué han hecho? Han hecho, ya, entonces esto es A por la derivada de A respecto al tiempo por el coseno del ángulo. Esto es igual a esto, ¿no? Y han dicho, ya, pero
esto siempre tiene que ser cero. Digo, el ángulo tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque, bueno, el chiste era enseñarles o que demuestren que A con su derivada tienen la misma dirección. ¿Sí? Ese era el chiste. Y cero, por lo tanto, A es igual a la derivada de A respecto al tiempo. No, eso pues está mal, porque están asumiendo que vale cero, no están demostrando que vale cero. ¿Sí? Bueno, hay varias soluciones, pero para mí la mejor solución es, bueno, partiremos de esto. Partiremos de la derivada del módulo de A respecto al tiempo. ¿Sí? Partiremos de eso. Esto es igual a la derivada respecto al tiempo de A escalarmente A, ¿verdad? ¿Verdad? Porque el módulo es A escalarmente A, ¿no? Y raíz. Fíjense que al derivar, simplemente tengo aquí que 2 más raíz de A escalarmente A, todo esto, 1 por regla de la cadena, aquí sería la derivada de A, respecto al tiempo, escalarmente A, más A, escalarmente la derivada de A, respecto al tiempo, ¿sí? Bien, el producto escalar es conmutativo, ¿verdad? Entonces, la derivada del módulo de A es simplemente igual, bueno, 2 se cancelan, aquí tengo que va a ser la derivada de A, tengo que va a ser la derivada de A respecto al tiempo escalarmente A, ¿verdad? Ya que se suman, sería 2 y se cancela con este 2, ¿no? Entonces siempre tengo la raíz cuadrada de, simplemente tengo la de respecto de A, listo. Pero esto es el módulo, si paso esto a multiplicar, con lo que está dividiendo paso a multiplicar, yo tengo que la derivada de A respecto al tiempo escalarmente A, bueno, el producto escalar es conmutativo, no pasa nada. Entonces, esto simplemente sería raíz cuadrada de A escalarmente A, pero raíz cuadrada de A escalarmente A es simplemente A escalarmente la derivada de A respecto al tiempo. Y eso era lo que tenían que hacer. Hay otras formas también de demostrarlo, pero vean que yo no he asumido que vale cero, ¿sí? No he asumido para nada que vale cero, ¿sí? De todas maneras les he puesto buena nota, así que tampoco se preocupen, ¿ya? Entonces, cuando les pide demostrar, siempre no asuman nada, estaban asumiendo que valía cero. No pueden asumir nada, ¿sí? Bien, ya está. Esto era un problema regalado del examen del segundo parcial del año pasado. Vayamos con el siguiente y con eso nos despedimos. Sí, hoy día vamos a terminar temprano. Ya, dice, esto también es del examen del año pasado. A ver, uy, esto está facilísimo. Me he dado cuenta que el coeficiente de restitución también se puede expresar como la relación de las energías potenciales. Ya, bien. Antes de esto, vamos a hablar de colisiones. Uy, vamos a hablar un poquito de colisiones con superficies masivas. ¿Sí? Superficies masivas, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de colisiones con superficies masivas. ¿Qué significa una superficie masiva? Imagínense que aquí tienen una superficie cuya masa es grande, es como si fuera la Tierra, ¿no? Entonces la masa puedo decir que tiende a infinito. Y su velocidad, obviamente, respecto de nosotros, respecto del observador, que en este caso podría estar en la Tierra, es cero, ¿sí? Entonces, imagínense que esto es una colisión masiva, es como lanzar una canica al piso, ¿no? Entonces, la Tierra es una superficie masiva comparada con la masa, es extremadamente grande comparado con la masa no sé, una canica que yo voy a botar. No le va a afectar, no le va a hacer nada, ¿verdad? Entonces, fíjense que la masa tiende a infinito y la velocidad, obviamente, cero, ¿no? La velocidad es bastante relativo, pero para el observador, para la canica, la velocidad sería cero, ¿no? Bien, entonces imaginen que aquí yo tengo una partícula. Una partícula. Entonces, ¿qué viene? Con una velocidad. Una velocidad antes del impacto. ¿Veis? ¿No? Y colisiona. Colisiona, ¿no? Colisiona y pues luego sale volando. Entonces colisiona con una velocidad, digamos, creo que sería mejor colocarlo aquí. Sí, sí, porque esto parece normal y no viene al caso. Más o menos aquí lo voy a colocar. ¿Ya? Y viene con una velocidad, ¿sí? Viene aquí con una velocidad y luego sale con otra. ¿Sí? Sale con otra. Esto es una colisión con una superficie que es masiva. Entonces, fíjense que esta colisión es bidimensional. Es en dos dimensiones. Para esto, ¿qué debo hacer? Para empezar, lo primero, dos ejes, ¿no? Los clásicos. Los ejes tangente y normal.
Este sería el eje normal y este sería pues el eje tangente, ¿sí? En este caso, como estamos hablando de colisiones, la normal siempre, si no me equivoco, sí, siempre sale bueno, esto es bastante relativo, pero la normal siempre sale de la superficie, ¿ya? Entonces, si hacemos digamos, en el eje normal, conservación, la cantidad de movimiento en el eje normal, inicial en el eje normal, va a ser igual a la cantidad de movimiento inicial, pero final en el eje normal, ¿verdad? Fíjense que aquí como tenemos dos cosas, bueno, dos objetos de estudio, sería sumatorio. Miren que la cantidad de movimiento inicial sería de la masa, aquí voy a tener una masa por una velocidad, sería la masa por la velocidad en el eje normal al inicio, ¿verdad? Que esto más la masa del cuerpo gigantesco por su velocidad, que vale b. Y esto es igual a, sería la masa por la velocidad en el eje normal al final, ¿verdad? Más la masa por la velocidad, más la masa del cuerpo rígido, más la masa del cuerpo masivo por la velocidad. Pero fíjense que, miren, aquí pasa algo bien, bien interesante. Es algo bonito. Miren que esto vale infinito multiplicado por 0. Y esto es infinito multiplicado por 0. Y oh sorpresa, esto en cálculo es una indeterminación. Puta, ¿qué hacemos? Esto es una indeterminación porque 0 por infinito no existe, ¿verdad? 0 por infinito es algo raro. ¿No? Que yo sepa, no existe. Entonces, esto es una indeterminación. Por lo tanto, la cantidad de movimiento lineal no se conserva. No sabría decirlo, no sabría decir si se conserva, pero pasa algo raro, ¿no? Obtenemos una indeterminación, ¿sí? Eso es una colisión con una superficie masiva. Entonces, esta ecuación, la cantidad de movimiento, bueno, no sabría decirle si se conserva, pero lo que sí puedo decirles es que esta ecuación no aplica, ¿sí? Porque 0 por infinito es una indeterminación, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, en lugar de eso, es que la única ecuación posible que podemos utilizar es la de... ay, se me fue el nombre. Es la del coeficiente de restitución, que era de esta manera, ¿no? Menos la velocidad de 1, después le vamos a llamar B1. ¿Sí? Bueno, ya me entienden, ¿no? La velocidad inicial, por si acaso, todo esto en el eje normal, después del impacto. Ah, no. La velocidad de la partícula en el eje normal, ¿verdad? Después del impacto. Menos, le vamos a llamar la velocidad de P, de la partícula. Menos la velocidad de la superficie masiva en el eje normal después del impacto. Sobre la velocidad de la partícula en el eje normal antes del impacto. Menos la velocidad de la superficie masiva antes del impacto, en el eje normal, ¿sí? Le vamos a llamar S, ¿ya? Ok, entonces, observen que las velocidades siempre va a ser cero, ¿no? Porque básicamente es pequeñito, ¿no? Es bien pequeño comparado con, no sé, es como lanzar una canica al piso. La masa de la canica comparado con la masa del planeta Tierra, pues, la diferencia es abismal. Entonces, fíjense que E simplemente vale menos la velocidad de la partícula en el eje normal después del impacto sobre la velocidad de la partícula en el eje normal antes del impacto. ¿Sí? Esta es la formulita que vamos a manejar. Ya, entonces, ya saben, la ecuación de cantidad de movimiento cuando hablamos de colisiones con superficies masivas no aplica. Obviamente cuando estamos hablando de colisiones con superficies que tienen masa, pues que tienen infinito. ¿Ya? Entonces, miren, me dice, una pelota se suelta desde una altura h. Entonces aquí vamos a la solución. ¿Sí? Bien. Ok. Bien, me dice que una pelota se suelta desde una altura h sobre el piso. Entonces aquí voy a dibujar el piso. Fíjense que el piso, para nuestro caso, sería una superficie masiva. ¿No? Entonces, este va a ser el piso. Una superficie masiva. Con masa que tiene infinito y velocidad cero. Y al multiplicar, su cantidad de movimiento es indeterminada. Después de impactar con esta superficie horizontal inmóvil,
rebota hasta alcanzar una altura h que es menor a h mayúscula. Demuestre que el coeficiente de restitución del impacto tiene un valor epsilon, bueno, aquí le coloco epsilon, igual a raíz cuadrada de h mayúscula, h minúscula sobre h mayúscula, ¿sí? Bien, entonces me dice que una canica cae, ¿no? Una canica, una pelotita, canica, lo que sea. Cae desde una altura h, ¿sí? Cae desde una altura h. ¿Ok? Va cayendo, y luego pues rebota hasta llegar a una altura, que va a ser una altura menor, que va a ser h minúscula, ¿sí? Entonces, antes del impacto, aquí voy a colocar, antes, miren que la canica llega con una velocidad, en este caso el eje normal estaría saliendo del piso, ¿no? Entonces, como la colisión es unidimensional, entonces el eje normal va aquí, ¿sí? No pasa nada. Entonces, la canica viene con una velocidad v inicial, ¿sí? V de la partícula en el eje normal. Luego, después del impacto, bueno, el eje normal va a seguir aquí, la canica va a salir con una velocidad v final, ¿no? El eje normal, listo. Bien, entonces aquí podemos calcular la energía, podemos hacer energías, ¿no? Fíjense que antes, entonces sería la energía al inicio va a ser igual a la energía al final, ¿no ve? ¿Qué significa? Que la energía potencial se ha convertido en energía cinética, por lo tanto, tengo masa por gravedad por altura es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad inicial, la velocidad de llegada. Entonces, aquí simplemente tengo, las masas se cancelan y la velocidad inicial es simplemente raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Bien, después fíjense que va a llegar a una altura h, entonces va a ser que la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. Eso es el no de rozamiento. Entonces, la energía mecánica inicial es la energía cinética, ¿verdad? Por la velocidad final al cuadrado. Y la energía mecánica final se va a convertir en energía potencial, masa por gravedad por altura, ¿sí? Observen que las masas se cancelan y la velocidad final es simplemente, si aquí como tiene error, ¿no? 2 veces la gravedad por la altura, ¿sí? Bueno, no es un error, sino es un error de taipeo, por así decirlo. Esto era h minúscula, ¿no? Sí, esto era h mayúscula. H. Pues bueno, aquí le vamos a llamar h mayúscula. ¿Sí? Listo. Entonces, bien. Ahora me dice que el coeficiente de restitución, ¿vale? Es igual a la relación de las velocidades en el eje normal, ojo, ya sea al final y sobre al inicio. Entonces, E sería igual a menos. Listo. Fíjense que en este caso estamos definiendo positivo hacia arriba. Por lo tanto, la velocidad inicial fíjense que está apuntando hacia abajo. Por lo tanto, sería menos raíz de 2 veces la gravedad por h mayúscula. Listo. Y vean que aquí la velocidad final en el eje normal está apuntando hacia arriba. Por lo tanto, está apuntando al lado positivo. Por lo tanto, sería raíz de 2 veces la gravedad por altura. Listo. Miren que aquí, bueno, los signos negativos se cancelan. Y aquí tengo 2 veces g por h sobre 2 veces g por h. Entonces de aquí tengo que el coeficiente de restitución simplemente vale raíz de h mayúscula sobre h minúscula. Listo. Y eso era todo. Y eso era todo. Bueno, ya hemos demostrado. ¿Miren? No era muy complicado esto. Este problema estaba regalado. No era muy complicado. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna preguntita? Ya. Bueno, eso sería todo. Por hoy terminaremos. Estamos yendo a buen ritmo nomás. Terminaremos tempranito. ¿Sí? Talento, de la reunión. Asistencia podría considerar, por favor. No, hombre. Pero no vale asistencia. Sí, eso. No, la asistencia es lo de menos.
Bueno, ya hemos pasado exactamente 2 horas. Así que eso sería todo, chicos.